discapacidad. Esto nos tumba totalmente la hipótesis, ya que un aumento de 1.75 es considerable. Otra cosa, nuestra segunda hipótesis era que las mujeres o las personas de sexo femenino son las más propensas por las que tendríamos mayores índices de discapacidad, a lo cual ya acertamos, lo correcto. Y nuestra tercera hipótesis sobre que la discapacidad más frecuente sería el síndrome de Down, a lo cual nos equivocamos. Las discapacidades más frecuentes son una derivación de las enfermedades crónico-degenerativas que presentan las personas de mayor edad dentro de la comunidad, como en el caso de EBC o otras enfermedades cardíacas principalmente. Dentro del marco teórico de lo que es la discapacidad, podemos relacionar el rubro con el rubro de vivienda, es decir, las personas con discapacidad, y más en nuestro caso, que son personas con discapacidad de tercera edad, no cuentan con una vivienda en la mayoría de los casos, en el 90%. El tipo de familia de la que proceden es una familia ampliada o una familia no ampliada. Otro rubro con el cual podemos asociar la discapacidad es con el empleo, ya que hay una baja de empleo considerable en las personas que presentan una discapacidad, y de esta manera podemos relacionarlo con muchos más rubros, lo que vamos a ver en estos dos, desde el higiene hasta otros más, ya que estas personas necesitan más ayuda de lo que más que otras personas que saben, y el marco teórico se explica todo esto. Siguiente, mami. Sí, me tocó el rubro de automedicación. En mi primera hipótesis hablaba sobre que los habitantes de esta comunidad, la mayoría de los habitantes de la cofradía de las Lomas se automedicaban. Cuando llevamos a cabo las encuestas, para mi sorpresa, lo único que cambió es que yo pensaba que iba a ser muy grande la diferencia de las personas que se automedicaban y los que no se automedicaban, aunque fue muy parecido. El porcentaje de las personas que se automedicaban era del 48% y las que no se automedicaban era del 42%. Entonces se cumplió mi hipótesis, pero yo pensé que iba a ser un rango mucho más separado. Aparte de que lo tengo relacionado con los servicios médicos que estaban dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, donde casi la mayoría de las personas de la comunidad se atendían fuera, aparte de qué servicio tenían estos, como IMSS, Seguro Popular, ISSSTE, o si era privada, y en estas la automedicación no variaba si era privado o si era de seguro. Igualmente practicar la automedicación, y la conclusión a la que llegó mi rubro es que es una práctica común en la comunidad, la cual puede generar resistencia a antibióticos y otros efectos secundarios. Next. Mi rubro fue agua para beber. Aquí básicamente nos vamos a enfocar en la proveniencia del agua que consumen las viviendas de la cofradía, principalmente garrafón y llave. Un 99%, poco más del 99% de las habitantes de la cofradía beben agua de garrafón, siendo un total de 135 viviendas, y menos de 1%, 0.7%, que es una vivienda, toman agua de la llave. Este rubro lo relacioné, bueno, la hipótesis en sí fue que la mayoría de las personas, si no total en sí, de las personas en la cofradía beben agua desde garrafón, y fue relacionado con dos rubros. El primero, que fue en enfermedades de tracto digestivo, principalmente enfermedades infecciosas, que son gastroenteritis y parasitosis, lo cual nos dio que no tiene una relación confiable, puesto que las enfermedades infecciosas que se mostraron eran muy pocas, eran 4, si son en total, y no nos daban una buena relación, puesto que el agua era potable, era de una buena proveniencia. El otro rubro en el que lo relacionamos fue salarios por día, principalmente de 1 a 3, queriendo saber si teniendo poco salario en la vivienda podían contar con agua de garrafón, y nos dimos cuenta que
en este apartado, no había relación. Todas las viviendas tenían la economía suficiente para comprar o obtener agua de garrafón. Y eso sería. Buenas tardes, mi nombre es Sara Rodríguez, me tocó el tema del clima. Ese fue mi rubro y mi objetivo principal era determinar la percepción que tenían los habitantes de esa comunidad acerca de cuál era el clima. Para relacionarlo pues un poco más con enfermedades, yo lo relacioné con el rubro de enfermedades del aparato gastrointestinal y con del respiratorio. Sin embargo, los resultados pues como que no fueron muy sorprendentes. De las 142 casas que se encuestaron, la mayoría votó por un clima húmedo. Fue el clima que más se presentó, sí, por lo que tumbó o no se presentó mi hipótesis, ya que yo había dicho que la prevalencia más alta iba a ser el clima cálido, pero pues la población en 44 viviendas señalaron que el clima, no, en 45 viviendas el clima más común era el clima templado, por lo que llegué a la conclusión de que esta era la percepción más frecuente y por lo que podría favorecer a las enfermedades del aparato respiratorio. El otro rubro que me tocó fue el aseo en el hogar y este también se encuestó era una vez por vivienda, se respondía, por lo que se encuestó a 142 viviendas y la mayoría de estas reportó que hacen el aseo diario, 7 días a la semana. Solo 20 viviendas reportaron que lo hacían cada tercer día. Y pues llegué a la conclusión de que la mayoría de las viviendas realizan el aseo diariamente, lo que va a disminuir obviamente las enfermedades relacionadas con una mala higiene en el hogar. Bueno, a mí me tocó el rubro número 53 de alumbrado público. Mi conclusión fue que a partir de los resultados obtenidos por la encuesta, donde se observó que de las 142 viviendas, el 92% que corresponde a 130 contaban con alumbrado público. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de casas que tenía el servicio, el 8% que corresponde a 12 viviendas no contaban con ese servicio. Lo relacioné por contexto doctor con la fauna nociva y sí, observé que aquellas personas que contaban con alumbrado público tenían proliferación de fauna nociva, en este caso de insectos voladores, y más que los que no cuentan con el servicio. Y también me tocó el rubro número 54, que es contaminación ambiental. Mi conclusión fue que la contaminación ambiental fue un papel sumamente importante en la salud de las personas. A partir de la gráfica se observó que la contaminación ambiental que más se observa es en canales y charcos. Esto lo relacioné con el rubro de patología digestiva, que es donde se destacaba más gastroenteritis y parasitosis. También lo relacioné con otro rubro, en donde se observa que a partir de la contaminación ambiental, las personas que tenían esto tenían más proliferación de fauna nociva, en este caso ratas, insectos rastreros, voladores, entre otros. Muy bien, ahora vamos a hablar de calles. El objetivo de la investigación fue conocer el tipo de calle que predomina en la comunidad de la cofradía. Y según las estadísticas del INEGI, el 35% de las calles de la nación son de terracería. La hipótesis general era que la mayoría de las calles en esta comunidad eran de terracería. Los datos obtenidos de la encuesta de 142 viviendas, se obtuvo información de 140, de las cuales 93 eran de terracería, 37 pavimentadas y 10 de empedradas. Entonces, la terracería le corresponde al 65%, cumpliéndose la hipótesis de que son la mayoría. Con respecto a los rubros de relación, fue el ingreso de las viviendas, y sí se cumplió porque la mayoría de las viviendas tienen un ingreso inferior de 5 salarios mínimos por día. Lo relacioné también con las enfermedades respiratorias, solamente que aquí no se cumplió la hipótesis debido a una prevalencia muy baja de estas enfermedades, alrededor del 3%. Y pasó algo curioso porque el 43.75% de las
personas o de las encuestas que dieron positivos a enfermedades respiratorias tenían calles de terracería, pero exactamente el mismo porcentaje las tenían calles pavimentadas. Y eso eran 7 personas. Entonces 7 de 93 que son de terracería, pues es un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de las calles son de terracería, pero eso no es un determinante para la aparición de enfermedades respiratorias. Bueno, en general, medios de comunicación. Mi hipótesis era comprobar que el medio de comunicación más común en la comunidad de la Cofradía de la Lomba era el radio. Pero mediante los resultados, comprobamos que el más común en esta comunidad es la televisión, con un 39%. Seguido del teléfono con un 32%, y el radio sería hasta el tercer lugar con un 15%. De la comunidad encuestada, solo el 1% no cuenta con ningún medio de comunicación. Mi rubro también se relacionaba con los ingresos diarios en las viviendas. Era comprobar que en una vivienda, si existían más de 2 ingresos, podían contar con mínimamente un medio de comunicación. Y esto, mediante los resultados, comprobamos que sí es cierto, debido a que si en un hogar existen de 2 a 3 ingresos o más, favorece a que las familias cuenten con 1, 2 a 3 o hasta más medios de comunicación. Mi rubro fue en las vías de transporte. El objetivo principal era conocer cuál era la principal vía de transporte que utilizaban los habitantes de la cofradía. Y eran 4 tipos de vías de transporte que encuestábamos. Eran el vehículo propio, el camión urbano, taxi y otros. Según las encuestas realizadas, se mostró que el vehículo propio era la principal vía de transporte con un 47%, con un total de 92 personas. Seguido del camión urbano con un 40%, con 78 personas. El uso del taxi se registró con un 8%, 16 personas, y otros con un 5%, 9 personas. Este rubro se asoció con 2 más, que serían los salarios mínimos por día y según el empleo que tenían los habitantes. Las hipótesis decían que aquellas personas que poseían 3 salarios mínimos o menos iban a utilizar el camión urbano. También aquellas personas cuyo trabajo fuera ser empleados o obreros iban a utilizar el camión urbano. Según la encuesta, se desacreditaron esas hipótesis debido a que como resultado salió que el vehículo propio es el medio de transporte más utilizado en la comunidad. Anaí, ya no tienes que hablar tu pluma, póngalo a En la migración y en encuestas en la cual determinábamos si había miembros de la comunidad inmigrantes, o sea, que llegaron de fuera y se establecieron ahí, o emigrantes que estaban ahí y salieron de la comunidad. Encontramos que aproximadamente 8 personas de la comunidad, el 5%, son los que han tenido movimientos migratorios, o dentro de su familia hay alguien que tuvo un movimiento migratorio. De estos, en su mayoría fueron movimientos de emigración, y también en su mayoría fueron a Estados Unidos. Lo relacioné este rubro con el ingreso. Mi hipótesis era que las familias que tienen un miembro que sea migrante tienen mejor ingreso que las familias que toda su vida han estado ahí o que no tienen algún movimiento fuera de la ciudad, de la comunidad. Entonces, esta hipótesis sí se cumplió, ya que se encuentra que el promedio de salarios en toda la comunidad es de 1 a 3 salarios mínimos, pero analizando los casos de las personas que son inmigrantes, tienen un promedio de 3 a 5 salarios mínimos, lo cual está pues un poquito arriba del promedio. Y la conclusión pues al final fue que tienen una mejor economía, que las familias que tienen un miembro migrante tienen una mejor economía, ya que tienen un mejor ingreso,
y que las razones principales por las cuales los familiares tienden a irse es por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo. Por lo tanto, eso también decidí relacionarlo a la tenencia del hogar, y esto se llevó a la conclusión de que las personas que tienen un miembro de su familia migrante tienden a tener más su tenencia propia, a tener su casa propia. Entonces, en conclusión, la economía de las familias con personas migrantes es mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi rubro es el número 59, que habla sobre la mortalidad. Mi hipótesis consistía en identificar que la violencia era la primera causa de mortalidad en la comunidad de la cofradía. Entonces, como resultado, se vio que de 19 personas encuestadas que fallecieron, 4 personas murieron a causa de diabetes, siendo esta como la principal causa de muerte en la cofradía, y se representa la tabla con un 21,05%. Siguiéndole así diferentes causas, como 3 personas fallecidas fue a causa de homicidio, que era mi hipótesis. Entonces pues queda demostrado que no es la primera causa de muerte. Y la siguiente es una enfermedad pulmonar, siguiendo también con esquemas de corazón, tumores malignos, accidentes y otras opciones. Todas tienen en común el número de personas fallecidas por estas causas, las cuales son 2 personas, y se plasma como un 10,52%. En último lugar, se muestra a una persona afectada por enfermedades del hígado. Mi rubro también se relacionaba con la edad del sexo, que consistía la hipótesis en que la edad era de 20 a 40 años, el rango de edad por el que fallecían las personas. Igualmente quedó demostrado que no es así, que las personas fallecen de más edad adulta, entre unos 40 a 70 años, entonces pues queda negada. Y la otra hipótesis hablaba sobre el sexo, que el género masculino era el que principalmente fallecía, y quedó demostrado que sí es verdad. En conclusión, podemos decir que la principal causa de muerte en la comunidad de la cofradía fue el diabetes mellitus, y quedando como mi hipótesis, en segundo lugar, el homicidio. A mí me tocó el rubro de flora, y en el planteé 3 hipótesis, las cuales la primera consistía en que la mayor parte de la flora que podíamos encontrar en la comunidad iba a ser flora favorable o benéfica, y llegó a dar un total de un 72% de la flora total que encontramos en la comunidad. También la segunda hipótesis representaba que la mayor parte de esta flora benéfica tendría que ser frutal, y fue correcto, ya que el 40% aproximadamente de la flora es frutal. Esta hipótesis la planteé relacionándola al rubro de alimentación para ver si la gente podía apoyar un poco el área de la alimentación con respecto a la flora que podía consumir en su propia vivienda. El tercer rubro que tenía planteado fue una relación de posibles riesgos de enfermedades alérgicas hacia la flora dañina, pero la flora dañina equivale solo al 22% de la flora, y no hubo ninguna enfermedad alérgica en todo el estudio de la población, por lo cual fue negada. Y pues esto plantea la conclusión que la mayor parte de la flora es frutal, así que la gente tiene acceso más cómodo para lo que es facilitar la alimentación de ellos, y eso es correlacionado. Bueno, a mí me tocó el rubro de planificación familiar, en el cual mi objetivo principal era observar la prevalencia de los métodos de planificación familiar que se utilizan en la comunidad de la cofradía de la Loma, en Nabolato, donde observando que de un total de 580 personas encuestadas, se identificó que el 65%, bueno, se identificó que 376 personas eran sexualmente activas, se identificaban como sexualmente activas, de las cuales
fueron 376 personas las que se consideraron sexualmente activas, pero el 65% de estas se identificaron como que no usaban algún método de planificación familiar. Donde yo aquí tomo en cuenta mi primera hipótesis, que dice que la minoría de la población no usa métodos anticonceptivos. Digo, la mayoría no usa métodos anticonceptivos como planificación familiar, siendo un 65% el que no usa, aprobando esta teoría. Y esto lo basé respecto a dos estudios donde se comprobaba que, como lo mencioné, la minoría, menos del 50% del total, no usaba métodos anticonceptivos, sobre todo en la población rural, porque en poblaciones urbanas hay la mayoría de la población, entre 50 y 60, sí usan, siendo que en las comunidades rurales no. Se comprueba en la primera hipótesis mía que la mayoría de la población no usa método anticonceptivo. Tenía otra hipótesis en la que buscaba cuál era el método anticonceptivo más utilizado, donde yo mencioné que el más utilizado en la comunidad era el preservativo, que omitiendo el 65% vemos que el 19% de la población utilizaba el preservativo como método anticonceptivo, pues obviamente ganándole a los demás, que era la salpingo y el DIU, principalmente los que más utilizaban aparte del preservativo, pero se identificó que el preservativo era el más utilizado. Y mi tercera hipótesis consistía en identificar qué grupo poblacional por edades era el que más utilizaba métodos anticonceptivos, donde yo mencioné que de los 20, el grupo poblacional de los 20 años a los 30 años eran los que más utilizaban métodos, siendo también aprobada esta hipótesis, donde se observó que esta población era donde más se utilizaban los métodos. Entonces mi conclusión fue, en general, que la mayoría de la población que se identificó como sexualmente activa, un 65%, declaró no usar algún tipo de método anticonceptivo para la planificación familiar. A mí me tocó el rubro de detección oportuna de casos femeninos. Una vez obtenidos los resultados de la población de la cofradía, hacemos de lado los resultados de hombres y de niños y nos quedamos con los de mujeres, las cuales contestaron un poco más de 200. Entre estos dio como resultados que las mujeres encuestadas, solo 126 se realizaban estudios para prevención de cáncer uterino, mientras que 75 no se realizaban. Y en cuanto a cáncer de mama, 134 se realizaban los estudios para detección oportuna de cáncer de mama y 79 no se realizaban. Mi rubro yo lo relacioné con el de anticonceptivos, más específicamente con el de anticonceptivos hormonales. Sin embargo, este dio como resultado que solo 3 personas en toda la comunidad de la cofradía presentaron presentaron cáncer de mama cervicuterino, una cáncer cervicuterino y 2 de mama. Sin embargo, no tuvieron relación con este rubro porque ninguna de estas usaba ningún método anticonceptivo. También tenía como hipótesis que serían las personas que no se realizaban algún tipo de detección oportuna. Sin embargo, se vio que sí hubo bastantes personas que se realizaban, sin embargo, aún sigue siendo un poco alto el número de mujeres que no se lo realizan. A mí me tocó detección oportuna de cáncer masculino. Nuestro objetivo era determinar cuántas personas mayores de 40 años, hombres, se habían realizado algún tipo de estudio para la detección oportuna de cáncer. Mis hipótesis lo que planteaban era que la mayoría de los hombres no se habían realizado ningún estudio, que de los que sí se habían realizado algún estudio iban a elegir el antígeno prostático como método de elección, y que todos los que se habían realizado algún tipo de detección oportuna de algún estudio iban a presentar algún nivel de escolaridad. Entonces yo relacioné mi rubro con la escolaridad y pues la conclusión o lo que arrojaron los datos es que de los hombres que a nosotros nos importaban para obtener los resultados eran solamente 123, que eran mayores de 40 años, y solamente 12 se habían realizado algún tipo de método de detección,
y de los cuales todos habían escogido el antígeno prostático, y con esto podemos concluir que hace muchísima falta una cultura y educación de prevención oportuna, y que la educación está totalmente relacionada, ya que todos presentan algún nivel de escolaridad, y esto hace que las personas sean más conscientes para realizar un diagnóstico.